Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a Influencias. Soy Selene Mejía y con ustedes está Javier Archila, fotógrafo botánico y divulgador científico, y nos va a contar su historia. Gracias por aceptar la invitación, Javi. Hola, Selene, gracias, ¿no? A ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí compartiendo un poquito de lo que hacemos y, como decimos, inspirando guatemaltecos. Pues vamos a arrancar con un poquito de tu niñez. ¿Fuiste travieso o algo así? Pero a abordar un poco acerca de tu experiencia con plantas y de la estación experimental. Sí, pues creo que es un buen punto de partida. Yo nací y crecí alrededor de las orquídeas y por eso es la pasión realmente por ellas. Y le decíamos a mi papá que son como nuestras hermanitas. Yo tengo un hermano un poco más pequeño. Y siempre han sido muy importantes, pero también yo he sido muy curioso desde pequeño. Eh, Me recuerdo que viajábamos a viajes de campo, veía a mi abuelo, incluso él sembrando las orquídeas, etcétera, con mucha pasión, que tal vez para mí es muy normal, y yo ya grande lo veo y agradezco mucho que haya crecido yo en un entorno en donde la conservación y la ciencia fueron parte de mi crecimiento. Entonces, sí, era inquieto y creo que la verdad eso me hizo también la pasión por explorar y conocer, eh, pues ahora mi país, y eso es algo también que vale la pena contarlo. Guatemala es un país mega diverso y a veces por las malas noticias no nos damos cuenta. Entonces, lo que decimos nosotros es, contemos las buenas noticias de Guatemala. Y sí, crecí, pues, en la mesa del comedor platicábamos de, no todos los días, pero de repente hablábamos algo científico, que un árbol, que una planta, etcétera. Y yo a veces llegaba al colegio a platicar y como que no hacía mucho sentido, entonces también jugábamos carritos y pelota y todo lo demás, pero en algún momento yo como que decía: "Okey, eso tal vez", sí habían amigos con los que podía platicar de eso. Conforme uno va creciendo, también se da cuenta que, a veces estamos muy desconectados de nuestro De la entorno, naturaleza. de la naturaleza. Entonces, em, también como que soy el amigo que te habla de datos interesantes ahora, y creo que ya mis amigos me conocen, y es bueno porque al final eso genera curiosidad. Y a veces alguno de ellos me dice: "Mira, tal cosa, ¿viste tal video?". Entonces, si eso yo lo podía hacer con mis amigos, creo que también me nacía mucho hacerlo de una forma más abierta para que la gente generara curiosidad. Siempre Eso, está ese amigo de los datos curiosos, ¿verdad? cabal. ¿Quién es tu abuelo y quién es tu padre? Para que todos comencemos a hacer las conexiones. Sí, mi abuelo se llamaba Óscar, él empezó el Arca de Noé de las orquídeas, así lo llamó él. Él coleccionaba y traía, orquídeas de lugares que estaban talados o que probablemente estaban en mucho riesgo, y te estoy hablando de que él lo hacía en los ochentas, o sea, en los años donde tal vez parecía hippie, inclusive la idea de conservar, ¿verdad? Porque era como: "Ah, no, pero si ahí están los bosques". Él vio que eso se iba a perder, y entonces generó, sin saberlo, un banco de germoplasma, que así se llama a nivel genético. Banco de Ajá, Germoplasma. porque tenemos recursos genéticos protegidos en la estación experimental. Mi padre estudia, él es botánico, y ya se especializa en temas más específicos científicos en este caso, y él crea la estación experimental de orquídeas de la familia Archila. Lo conocemos. ¿Cuál es su nombre? Se llama Freddy Archilas, y claramente él pone, en su momento, un tema en Guatemala, y es hacer ciencia. Es un tema bien complejo. Claramente hay más científicos en Guatemala, pero para todos ha sido un reto. Realmente yo hice una investigación hace algunos años, y Guatemala solo invertía el 0,02% de su PIB en ciencia. Entonces eso es bien alarmante porque creo que Haití incluso estaba sobre nosotros, que nosotros tenemos tantos microclimas, tenemos tanta diversidad, Claro. que es un poco irónico que no haya, ahora hay un poco más de interés. Claro, la divulgación científica ayuda mucho a eso, que la gente genere interés y que el interés sea genuino también para invertirle a la ciencia.
pero en su momento él empieza a romper piedra, ¿verdad? A picar piedra específicamente en el tema de botánica y orquídeas en esencia. Él crea la estación con el fin de tener una plataforma para tener, pues, investigar, pero al mismo tiempo tener un jardín botánico. Y lo llamamos una estación de investigación familiar y de conservación, porque somos un proyecto de generaciones de la familia. Claro, hay amigos y personas que son parte de la familia, que se han involucrado, pero es un modelo, tal vez si lo llamamos así, bien único, porque en el mundo la ciencia está en jardines botánicos, en universidades, etcétera, y nosotros lo hemos hecho desde nuestra casa. Entonces eso creo que le da un valor todavía como siempre nos dicen que hablamos con mucha pasión, Claro. y creo que no solo es eso, sino es que es genuinamente estamos muy involucrados y para nosotros no hay como, no hay una forma de contarlo sin contarlo con el corazón. Son Entonces, tercera generación, sí, yo soy entonces. la tercera generación. Yo estudié en algún momento, no desligué, pero hay un punto en la edad de joven que uno quiere buscar su propio De camino. locura, sí. Sí, como experimentar un poco y yo también me muevo en el ámbito empresarial. Yo tengo una productora audiovisual, les voy a contar un poco más de eso, pero yo estudio mercadeo, o sea, yo estudio una carrera de comunicación, pero también de cómo el famoso storytelling, ¿verdad? Cómo contar Sí, historias. Y al principio parecía que nunca iba a conectar con el proyecto familiar. Poco a poco voy regresando y me voy dando cuenta que mis herramientas podían aportar mucho más a que la gente conociera el proyecto, pero fortalecerlo. Entonces, ahí es donde yo ya me logro involucrar y creamos un departamento de comunicación científica. Esto a ay, qué bonito. base, sí, y suena a veces como muy fuera de nuestra realidad. Yo lo empecé a ver en Nueva Zelanda, que hay un máster que se llama, es una maestría en comunicación y divulgación de la ciencia. Y yo decía, ellos están súper adelantados y claro, hay una visión diferente, pero siempre queda ese por qué no hacerlo nosotros. Y siempre creo que eso nos ha caracterizado, que si, si allá con tal vez recursos, pero menos recursos naturales lo hacen, aquí tenemos todo para hacer algo o sea, poquito a poquito, pero lo vamos a hacer bien. Entonces yo creo, inclusive creamos el nombre más corto porque Estación Experimental de la familia Archila suena muy largo. Entonces simplificamos y se llama Archilarum y creamos las páginas de redes sociales. Ahí empezamos un poquito antes de la pandemia a generar contenido. No se había puesto de moda los TikToks y todavía estaba como en ese Ujú. proceso los Reels y todo, pero empezamos a utilizar ese formato para informar, ¿verdad? Cosas interesantes. Siempre era como algo que atrajera la atención de las Como personas, videos cortos. cortos, informativos, pero, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos que es como el más importante es logramos reproducir a la monja blanca. Estaba en peligro de extinción durante muchos años y nosotros hicimos un proyecto y que a la fecha tenemos más de 1000 monjas blancas conservadas. Entonces, eso llama la atención. Ese es un tema que no es un clic que conecta con los guatemaltecos. Claro, si quiero conectar con más audiencias, necesito temas interesantes. Entonces, hay en la botánica, en Guatemala en general, hay muchas cosas, especies endémicas, y entonces, o conectar polinizadores con plantas, Ah, y eso entonces sí. ya nos ponemos creativos y ya podemos, y no nos gusta porque tal vez, bueno, en algún momento sí estaba como ese sesgo de eso no es científico, y de alguna manera ahora los científicos nos buscan a decir, mira, Claro. necesitamos promover un paper o necesitamos contar esta historia de una forma diferente, porque la ciencia académica digamos el sector académico se queda en la academia. Los papers se quedan para los científicos que los pueden leer o que tienen acceso a los papers. Exacto. Entonces, al principio sí, y si mi papá está viendo eso, te va a recordar que era una lucha, un poco de, no una lucha, sino era un parte generacional de decir, no, pero es que la ciencia es ciencia y la comunicación es diferente. Y ahora logramos vincularnos a tal punto de que formamos un equipo y entendemos la función del uno y del otro, ¿verdad? Por Entonces, ejemplo, ahora que hablas de especies nativas, si estoy mal, me corriges, ¿la vainilla es guatemalteca?
Sí, es una orquídea, Es la vainilla es mesoamericana, realmente. okey. En la cultura maya es bien importante, inclusive para darle sabor al cacao. Es un saborizante que utilizaban nuestros ancestros. Es ¿Qué una es una es una orquídea? orquídea, Perdón. ajá, y eso está es un dato que también es bien interesante, que la gente no sabe que es una orquídea, la vainilla. Luego se la llevan a Madagascar, hay producción ahí, etcétera, pero digamos, en Guatemala hay, en general en el mundo hay varias especies, pero son pocas las que producen sabor y olor. Y en Cobán hay especies, por ejemplo, una vainilla que se llama Vanilla covanensis, que es endémica de la región. Entonces también hay como esa parte de que hay especies únicas que tal vez como no es nuestra flor nacional, no les ponemos mucha atención, pero por eso ahí es donde entra la comunicación científica, ¿verdad? Para compartir un poco, como esa parte de la ciencia. ¿Cómo logran esta reproducción de monja blanca y en qué punto de la casi extinción toma tu padre este proyecto para decir: "No, tenemos que rescatar nuestra flor símbolo"? Sí, es bien interesante porque en la monja blanca llegó a un estado de extinción que ya no se encontraba en los bosques, habían en algunas colecciones privadas, entonces automáticamente se considera que estaba extinta. Entonces teníamos nosotros el material con trazabilidad genética, entendíamos que teníamos esos ejemplares para reproducir. Entonces él toma la decisión después de una investigación que se hizo con un científico francés que se llama Guy Chiron, y ellos nombran correctamente. Ahí hay un tema de que, pues, en la ciencia hay algunos errores que se corrigen en el proceso, en todo, animales, plantas, etcétera. Pero dice, bueno, está nombrada correctamente, pero está extinta, entonces hay que hacer algo para poder, pues, llevar como el orgullo nacional no solo es, qué bonita la planta, sino está viva y está, y hay ejemplares, ¿verdad? Entonces, ha tomado más de 10 años el proceso. Es un proceso largo. Las orquídeas, por ejemplo, ellas, a diferencia, por ejemplo, del frijol, el frijol tiene sus propios nutrientes, entonces yo siembro una semillita y crece. La orquídea necesita una micorriza, que es un tipo de hongo que crece, que es invisible, ¿verdad? O imperceptible, que está en los troncos, en el suelo, como avatar, que está todo conectado, ¿verdad? Ujú. Necesita un micelio bien específico para una micorriza bien específica para poder crecer. Ella le dan los nutrientes y la orquídea crece. Entonces tuvimos que replicar ese proceso en laboratorio. Entonces ahí fue donde se trabajó un protocolo para reproducción de la monja blanca. ¿Y esta micorriza crece en un árbol específico o cómo? No es en un árbol, sino en regiones específicas, en Ah, donde sí hay estudios incluso que se hicieron con otros científicos que se detectaron mapas en donde hubieron colectas históricas de la monja blanca. Entonces, ahí hay un tipo de bosque específico, con árboles específicos. Entonces, pero es muy difícil detectar, bueno, aquí está la micorriza. Como te decía, no se puede ver, entonces es más difícil saber en dónde sí va a tener. No podemos ir a dispersar las semillas ahí y ya, o sea, es como más, ajá. ¿quién es el polinizador de la monja blanca? Es una abeja, es una abeja del género Bombus, es rara vez la hemos documentado. Hay una foto que mi papá tomó que en los 90, creo, sí, y es bien complejo y tiene el polen y todo ahí. Normalmente las orquídeas las polinizan abejas del género Euglosa. Son unas verdes metálicos, son muy lindas para verlas y fotografiarlas, pero en la monja blanca es una diferente, entonces es bien interesante. Ajá, y por ejemplo, ahorita hablando de abejas y todo, ahí es donde yo también conecto, que es la fotografía botánica. Eh, ¿Cómo hago yo? O sea, ese era un reto que yo tenía. ¿Cómo hago yo para que la gente conecte con una planta? Los pandas, por ejemplo, los animales tienen ojos y uno mira una carita y es como empatiza muy rápido. Sí. ¿Cuál es la forma correcta de contar una historia de peligro, extinción o de una planta? Entonces, yo empiezo el registro de las orquídeas de Guatemala hace ya unos 8 o 9 años a tomarles foto con una cámara básica y poco a poco me voy equipando. Y luego se da la oportunidad
mi papá me involucra en publicaciones científicas en donde tal vez los científicos no lo veían tan importante en ese momento de necesitamos fotos de buena calidad, pero también ellos eran muy cuadrados, necesito esto, esto y ya. Y yo trataba de experimentar con la luz, con un ángulo que se viera diferente, incluso mostrar una forma que para mí era única en una planta. Entonces Claro. empecé como a involucrarme y llegó el punto en donde, por ejemplo, hay una revista que se llama Fitotaxa, que publica temas botánicos, por Mm, ejemplo, o Ricardiana, que también es otra que son importantes en el mundo, como te decía, botan académico. okey. Pero era donde yo, ahí era donde empieza ese parteaguas de decir, bueno, podemos hacer algo bonito para la ciencia, pero también la gente que quiere interesarse de la ciencia, que no está en la academia, puede ser un buen punto de partida enamorarse de las plantas, en este caso de las orquídeas, a través del arte. Y una de las noticias que me cambiaron, digamos, como mi forma de ver y que me motivaron fue la portada de una revista en Nueva Zelanda y cabal Fitotaxa. Fue una magnolia, en este caso no fue una orquídea. Y la sorpresa fue que el artículo que estaba de magnolias ahí, ellos habían tomado la foto del artículo y la habían puesto de portada en toda la revista, que hay más publicaciones en la revista. A mí me agarró por sorpresa, pero también dije, bueno, sí la foto puede causar algo más que, o sea, el orgullo de tener una Puede portada, mover exacto, emociones. Entonces, emociones. ahí fue donde empecé yo como a decir, bueno, voy a hacer una colección o algo más complejo que no solo sea una foto específica. Y ahí yo creo la exposición conciencia, que es como una mezcla de palabras, de conciencia junto Ah, y conciencia separado. Entonces, ¿cómo puedo generar qué conciencia chilero. a través de la ciencia? Ajá. Y fue bien bonito porque la Tu primera primera fue expo. mi primera expo. Tuvimos la oportunidad de visitar París por un tema de la monja blanca y en la embajada se hizo algo bien pequeño, bastante importante para mí porque fue en la embajada de Guatemala y habían guatemaltecos viendo mi arte, pero también a raíz de eso logramos concretar con la OEA en Washington una exposición ya un poco más prolongada, fueron 15 días, tuvimos un lanzamiento, eh, tuvimos invitados que queríamos que conocieran esta riqueza que tenía Guatemala, pero creo que el impacto también fue más en redes sociales en donde compartimos, miren, esto afuera lo están viendo así, Sí, hay que verlo internamente con esa importancia que le debemos de tener a nuestras plantas, que tristemente no se pueden mover para huir de un incendio o para las talas, que sabemos que eso es el día a día en nuestro país, pero que también queremos que cuenten su propia historia. Entonces, ese es el punto en donde yo ya hago mi propio trabajo, que sí sigo conectando con el trabajo de mi ujú. familia, pero ya lo llevo a un punto, a mí me inspira mucho Leonardo da Vinci, por ejemplo, y él lo hacía mucho, su arte, él es conocido por el arte, pero atrás de todo eso hay mucha investigación, hay mucha conexión inclusive ellos eran, en el Claro. pasado, no solo eran botánicos, sino eran Doctores, doctor, o sea, biólogos, ajá, y sí. veían cosas mecánicas. Entonces, eso creo que en la actualidad se ha perdido mucho, pero que es importante poder conectar todos estos puntos, porque incluso los primeros comunicadores científicos fueron eh, nuestros antepasados en el arte rupestre, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que ellos convivían con animales, que los cazaban, porque encontramos obviamente flechas y todo, pero eso es nuestra imaginación entendiendo eso, o Ajá, pruebas de, este animal estuvo herido por esta flecha, etcétera, ajá. pero nos lo simplificaron a punto de que lo dibujaron, pues, entonces ellos, esos era su Quedó fotografía, pues, plasmado. entonces tratar de entendernos como que siempre el arte nos ayuda a comunicar ciertas cosas es lo que me llevó a los siguientes pasos que dimos después en el departamento. ¿Por qué no es bueno tener plantas eh, en peligro de extinción en nuestros hogares? Uno cuando tiene la pasión por la jardinería, a veces toma malas decisiones en el sentido de comprar especies
que están en peligro y con eso, pues, ayudar a la depredación. Ujú. Cuéntanos un poco por qué no hacerlo. Sí, nosotros como que la respuesta práctica es como que quisiéramos tener un quetzal o un jaguarcito en nuestra casa que, pues, obviamente no está bien. Las plantas tal vez no, como te decía, no hablan ni se expresan, pero creo yo que la razón principal es entender que sobre todo las orquídeas tienen cuidados bien específicos o delicados. Hay orquídeas de reproducción masiva y que tienen mucha más resistencia, pero las especies están adaptadas a ciertas áreas en donde ellas tienen sus nutrientes de forma natural, etcétera, y que por muy buenos que seamos cuidando a las plantas, el tema es que, o sea, el que sabe cuidar orquídeas es un porcentaje muy pequeño de la población porque sí son muy delicadas. Entonces, em, mejor comiencen con cactus y van probando ahí. No, realmente no es bueno porque también promovemos algo que no. Las plantas creo que tienen que estar en donde tienen que estar. Y hay plantas Bien que sí suave. pueden estar en nuestras casas y todos queremos tener nuestra casa bonita y con plantas, pero hay otras que tienen un rol bien específico en los ecosistemas. Entonces, afectamos un polinizador y rompemos algo parte de la cadena. El Entonces, alimento de otros exactamente, animales. ajá, entonces todo es un proceso y todo es una tela de araña, ¿verdad? Y si corto un hilo, la tela de araña se va a desestabilizar. Entonces, es eso, es simplemente ser conscientes, o sea, no es tanto, no lo queremos ver así como, sino es como muy personal y creo que la gente entendiéndolo así, de una manera más filosófica, creo que es un poquito más fácil que lo podamos tomar en práctica, pues, y ser conscientes de que si se me muere, ¿para qué la tengo ahí? Pues, Es como entonces es alguien se lleve algo de nuestra casa, ¿verdad? o ir Y a no ver a nos Petén pidió y bueno, voy a permiso. sacarme una vasija, ¿va? Para mi casa, o sea, no hay procesos y hay cosas que realmente no son tan buenas, pues, o que no vamos a llevar algo positivo si lo hacemos. Exacto. En redes sociales sonó mucho el proyecto 100 días. Eh, Cuéntanos un poco de qué se trató y cómo las redes sociales han ayudado a esta dispersión de información. Sí, creo que eso es un proyecto. Es producto de todo lo que hemos hablado, que siempre ha habido un proceso de entender la divulgación y querer llegar a mucha gente en ciertos formatos. Y cuando platicábamos bueno, en realidad es bien chistosa la idea, la historia de los 100 días, porque en enero yo, pues, estaba en un proceso en donde tenía que hacer ciertas cosas, que tenía como alinear algunas cosas empresariales y personales. Y un día, era un fin de semana, yo había visto ya había tenido la idea de hacer una serie de orquídeas. Eso sí, creo que llevo 3 4 años con el plan de hacer, o que tenía el plan de hacer una serie de orquídeas. No la habíamos aterrizado muy bien, pero sabía que el formato tenía que ser simple y tenía que ser corto. Y me levanto ese día, me voy a la estación en la mañanita y veo un lepantes, que es un género, son orquídeas en miniatura. Es mi género favorito en todo el mundo de las orquídeas porque no solo fotografiarlas es un reto, sino es un mundo totalmente distinto esas orquídeas. ¿Y tú Entonces, las has visto en su estado, sí las he bueno, en la visto en la naturaleza? naturaleza El privilegio. y bien lindo porque tal vez mucha gente ha pasado a la par de ellas y no sabe. Y creo que eso es también parte de la idea de ser observador, estar como muy atento. Y había una lepantes y yo digo, bueno, está bien linda. Y una característica es que está la hoja y la flor sale como desde la hoja. Entonces, eso era un dato así como que, que era muy, que sí, Muy curioso. capturaba la atención. Y al momento de grabar, yo no iba a decir, este es el día 1 de 100. Yo solo iba a decir, esta es parte de una serie que vamos a hacer. Y justo esa semana yo había visto una serie, porque sí me inspiré en otras que también hablaron 100 días sobre otro tema. Ajá. Y había una que fue la que me motivó, es 100 días hablando de álbumes, de música, así como diversa de Latinoamérica.
Y yo dije: "¿Y por qué no probar hablar 100 días de orquídeas?". En ese momento no sabía qué camote estaba agarrando, porque realmente sí fue un año completo de trabajo. Y entonces le hablo a la cámara y digo: "Bueno, este es el día 1 de 100 hablando sobre las orquídeas de Guatemala". Y ahí cambió la historia. Realmente tuvimos más de 8 millones de visualizaciones en todas las plataformas. Pues esos son datos que tal vez son medallitas, pero me gusta más decir conectamos con mucha gente. O sea, hasta la fecha en persona hay gente con la que platicamos y mira, vi la serie y quiero saber Te más. Ajá, reconocen entonces y como, preguntan. exacto, y conectar genuinamente con algo que yo no, o sea, sí se planificó y después semanalmente se grababa la serie y si yo tenía que salir, grabamos 5 capítulos antes, se volvió un proyecto de todos y mira, ahí está la flor tal y entonces como que eso fue lo bonito, que fue un equipo, tal vez yo salía, pero ahí detrás del proyecto había un equipo que corregíamos ciertos datos o que corroborábamos porque todo tenía que ir con un fundamento científico, eso era de cajón. Ah, o sea que sí lo planificaron, armaron Ajá. Habían guiones. guiones, había ahí una agendita donde yo era como, bueno, vamos a hablar de esta y esta. Nos sentábamos con mi papá, mira, qué dato podemos hablar curioso de esto o el estado de conservación. Hay, por ejemplo, la orquídea más pequeña del mundo, son lepantes de las que te decía. Se llama Lepantes Oscar Rodrigoy por mi hermano y es mi Así, hermano es pequeño. guatemalteca, la más pequeña Sí, del y mundo. eso es otra cosa que no sabíamos, ¿verdad? O que sí nosotros, pero que queríamos compartírselo al mundo en general. Incluso The Guardian, que es un medio británico, lo publicó en su momento y aquí no hay una publicación de eso, por ejemplo, en Guate. Entonces yo dije, sí, podríamos hacer alguna cápsula ahí y sería bien interesante, porque la gente sorprendía, incluso en teoría estaba en Costa Rica y hasta los mismos amigos costarricenses que nos siguen, nos decían, ya empezaban a publicar esta es la orquídea de Costa Rica que en algún momento fue o que aparentemente era, porque nosotros ya habíamos subido información como más actualizada y no es como competencia, realmente es decir que aquí está la orquídea más pequeña del mundo. Pero viene lo más alarmante, solo hay una planta. No te El creo. hábitat de donde vivía se perdió y nosotros tenemos Completamente. sí, ya no existe en la naturaleza. Entonces, tal vez no tiene el cuello de la monja blanca de ser la flor nacional y es un proceso bien diferente la reproducción, pero ahí está conservada en la estación experimental. Entonces, es ¿Están agridulce. trabajando ahora para e- recuperarla Es, o la es un están poco, estudiando? sí, hay un proceso previo a una reproducción in vitro. Primero, el presupuesto, porque sí es un proceso caro de laboratorio. Pero segundo, son protocolos bien distintos, cómo reproducir un alicaste, que es la monja blanca, como este género que es diferente. Entonces, pues en nuestras manos está el cuidado de esta planta. Al final es patrimonio de todos, ni siquiera solo de los guatemaltecos, es un patrimonio de todo el mundo. Y genuinamente queríamos compartir estos datos con el mundo. Entonces, nuestra audiencia, regresando a la serie, conectó mucho con Latinoamérica, ¿verdad? Porque estaba en español, etcétera. Pero hubo gente que nos vino a visitar de otros países y que hasta la fecha viene y quieren conocer porque la esencia del proyecto conectó con querer conocer en dónde estaban los 100 días de las orquídeas, ¿verdad? Y Sí. entonces eh, me recuerdo que el 27 de diciembre creo que fue el último día que subí el día 100 de 100 y fue como cerrar un capítulo. Te estrujo el Y corazón, ajá, o sea, así. fue un capítulo bien, o sea, yo agradecí mucho en ese, creo que más que sentirnos contentos y orgullosos de los números y todo, estamos muy agradecidos porque creo que lo que más motivaba era eso, era la gente dándonos feedback, dándonos, como preguntando, ¿y por qué no subieron hoy? Y como que sentir esa responsabilidad que, Esperando la ajá, la información información. de Y hasta la fecha yo he subido más videos de orquídeas, ya no con número de 101 de 200 sino ya es como más orgánico. Pero Guatemala tiene 1400, más de 1400 especies de orquídeas, o sea que contenido tenemos. El tema es tiempo y, claro. y que no todo el tiempo están en flor, entonces eso es otro dato, pero lo seguimos haciendo. O sea, al final la serie no se acabó, no fue un capítulo cerrado, sino fue bueno, esto fue
volumen uno. Luego, Temporada ajá, uno, temporada sí. uno de la serie. Ahora tenemos una serie que se llama Guardianes de las Orquídeas, que es un formato más largo, aproximadamente es 10 minutos máximo, son mini documentales que ya vamos a regiones. El primer capítulo fue en La Chua, por ejemplo. Entonces, el trabajo continúa. Realmente, tal vez no el volumen al que le metimos, hicimos más de 150 videos en un año, cortos, y ahora lo estamos haciendo paso a paso, y este segundo semestre del año ya lo retomamos un poquito más fuerte otra vez. Eh, Muchos de niños tal vez tuvimos esa gana de estudiar biología, de internarnos en la naturaleza y tal vez pensamos que no hay un lugar en Guatemala para estos estudios. ¿Cómo fue que te involucraste ya científicamente en el tema? Y si yo soy estudiante, estoy en básicos y mi pasión es, pues, cuidar los bosques, ser conservacionista, ¿qué puedo hacer para llegar a una carrera como la que tienes? Ok, la carrera que yo tengo, yo sí puedo decir que la construí en base a los conocimientos que yo tenía, más lo que ya tenía mi familia, que creo que es una facilidad también, o sea, ser muy honesto de que yo crecí y eso ya era de cajón en mi vida. Mucha gente no tiene acceso a la ciencia en general en Guatemala, pero no es tan difícil en un mundo con internet. Hay muchos recursos, inclusive, pero creo que lo más importante es que genuinamente lo querramos hacer. Acercarnos a las facultades de las universidades en donde estemos. Siempre hay proyectos pasando en Guatemala de muchas cosas. Recientemente visité un proyecto de reproducción de guacamayas en Petén, en la biosfera, que esto lo trabaja WSS, y yo me sentí como en el mismo nivel de pasión y de trabajo que nosotros lo hacemos con la monja blanca. Y yo hago documentales también, entonces como que no todo es flora, digamos. Entonces Ujú. uno va abriendo el campo y entendiendo qué es lo que me gusta a mí. Creo que eso es principal, que nos permitamos entender que hay muchas cosas y como estudiantes a veces tenemos mucha curiosidad. Entonces permitirnos ser curiosos, tal vez hay temas del espacio, hay temas de agricultura, etcétera, etcétera. Guatemala tiene mucho, mucho recurso en donde podamos contar esas historias, pero lo otro es hacerlo genuinamente. Y creo que acercarse al mundo de la ciencia ya no es tan difícil como antes. Porque también es a través de la observación, de Ajá, comenzar a analizarlo por mí misma, ¿verdad? sí, De ver cómo son las abejas, cuál es su trabajo, de ir así checando. claro, y eso es el paso uno. Pero para hacerlo a nivel científico, buscar quién está haciendo investigación de abejas en Guatemala, por ejemplo. Entonces, encontramos de repente en algún paper, encontramos un nombre, buscamos, y creo que Guatemala es un pañuelo y podemos conocer más fácil de lo que creemos. Y si no, de igual manera, nosotros ponernos a disposición de servir como ese hilo conductor o conexión, porque al final eso somos. Ujú. Mientras más trabajemos en equipo y hagamos nuestros lazos sólidos, que eso es otra cosa que nosotros queremos cultivar, que no hagamos esa famosa, la del cangrejo, que miro que salís y yo no. Nosotros siempre hemos pensado todo lo contrario. En investigaciones involucramos a más personas que Ujú. quieran, como te digo, genuinamente, que les apasione un tema, porque entonces ahí es donde construimos patria también. Entonces, Claro. ¿cuál es la motivación? Pues buscar, creo que de tanta distracción que tenemos en redes sociales, y nos tomamos un tiempo, encontramos muchos canales en donde podemos hacer cosas. Por ejemplo, yo trabajo también en colaboración con FLAAR Mesoamérica. Esto es una fundación que trabaja también investigación, y divulgación, y ellos tienen cápsulas y todo para que no solo es botánico, sino hay muchos temas. Metámonos ahí, y si quieren verlo así, limpiemos nuestras redes sociales e involucrémonos en temas Que interesantes. el algoritmo nos No, el mismo lance. algoritmo nos va a llenar, no solo gente Ajá. de Guatemala, sino en todos lados están pasando cosas interesantes.
tampoco les voy a negar que no, yo no consuma cosas divertidas y todo. Es un balance, pero creo que ese es el mayor reto ahorita, que nuestra atención la podamos enfocar a temas interesantes y la ciencia es lenta. La ciencia es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, si venimos de un mundo, estamos en un mundo donde todo pasa muy rápido, Claro. entendamos que la ciencia es un proceso lento y cuando las cosas pasan así, los resultados obviamente van a llevarnos o a algo interesante que descubrimos o a más preguntas, pues, pero que estemos dispuestos a estar en ese proceso. Si queremos saber más acerca de Orquídeas de Guatemala, ¿cómo podemos abocarnos a ustedes para seguir, aprendiendo? ¿Tienen Sí, algún lugar? nosotros, nuestra plataforma se llama Archilarum, estamos en Facebook e Instagram. Y nos pueden encontrar ahí por cualquier duda. Normalmente, como te decía, actualizamos información y tenemos como contenido constante. Y ahí está la serie. Toda la serie está subida ahí para que ustedes la Ahí puedan ir a está 100 revisar. días. Los 100 días están ahí. Vayan a Y verlo desde el día 1 sí, hasta busquen el día uno ahí. ¿en qué fecha está el día 1 más o En menos? enero del 2025, no sé si fue como entre el 8 y el 10, no me recuerdo exactamente, pero sí es enero de 2025. Va, y me hizo falta algo. El capítulo uno fue muy viral. O sea, el día uno fue, creo que fue la punta así de, o sea, sí lo tengo que seguir haciendo porque primero ya públicamente me comprometí con todos y segundo, el feedback fue inmediato. O sea, Que fue el yo, de la orquídea fue el de miniatura. la miniatura, Ajá, pero como que la gente dijo, bueno, quiero el 2. O sea, ya se picó. enganchamos con mucha audiencia y que yo después haciendo un análisis y platicando con gente que está no solo haciendo contenido, porque al final el contenido informativo o de carácter científico no solo es hablarse la ciencia, hay cosas interesantes, hablar de finanzas, hablar de cosas interesantes, constructivas, y casi nunca el capítulo uno o el primer video pega así. O Sí, sea, ¿verdad? es como Es un, cierto. ajá, es como una constante. Y obviamente el capítulo 5 fue un bajón y yo dije, ¿y qué estoy haciendo mal, verdad? Claro que hay mucho contenido subido en redes y son picos, ¿verdad? Y esa serie, eso nos enseñó a que así como en la vida, todo tiene que ser constante y la disciplina que tuvimos fue clave para que también se viera como algo muy formal y que la ciencia es algo muy formal, pero al mismo tiempo es algo muy divertido, algo que es creativo, etcétera. Entonces, eso creo que también fue un parteaguas y hay algo que sí me gustaría decirles y motivarlos, aunque fuera empresarial, aunque sea en un mundo que no tengan que ver con la ciencia, hagan contenido. Eso creo que es nuestra herramienta en este mundo en el que vivimos, el contenido nos visibiliza, pero también tengamos un respaldo, pues no lo hagamos solo por hacer contenido y van a ver que ese mundo no, o sea, no de distracción, sino de generar contenido genuino, orgánico, nos conecta más allá de lo que nosotros creemos y por eso te decía que da un poco de miedo al principio, pero con ese miedo es que lo hacemos, que el que nos tiene que motivar. Entonces, y si es contenido científico, sí, háganlo responsablemente, investiguen y tengan fuentes, porque también no vamos a hacer contenido solo por hacer. Claro. Pero si tienen un proyecto que todos tenemos algún momento esa espinita de yo estuviera haciendo esto, hay que hacerlo. Y por lo menos romper ese miedo nos ayuda, porque si no alguien más lo puede hacer y si nosotros sabemos que encima de saber que lo podemos hacer, tenemos esa pasión y queremos compartirlo, esos son los ingredientes que, no, que funcionan, pero que son clave para que las cosas conecten, de Y verdad. siempre hay información que une a los entusiasmas de ese tema, ¿verdad? Siempre va a haber un tema específico que enganche a un grupo. Totalmente, sí. Y Pero, los ajá. perdón, dale. No, no, inclusive hablar, por ejemplo, Guatemala, el café de Guatemala. O sea, hablar de Sí. algo tan de nuestra cotidianidad, pero que también es algo que nos puede conectar, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Y cuáles son los proyectos que le siguen a Archilarum
y exposiciones tuyas. ¿Hay algo? Infórmanos un poco. Sí, el primer semestre de este año sirvió para aterrizar muchas cosas. Primero, continuamos con las páginas activas, compartiendo, por ejemplo, este año hicimos el Día Mundial de la Magnolia. Esto es un dato o una celebración bien importante porque nace el día, a través de unas investigaciones se descubren nuevas especies de magnolias en Guatemala. Las magnolias son árboles. O sea, imagínense en el puro 2020 o en el siglo XXI descubrir árboles nuevos. Se siente como estar en la época de los exploradores y todo. Y es así realmente. O sea, descubrir un árbol y no solo fue uno, fue un trabajo en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Y hicimos muchas alianzas, incluido el Atlanta Botanical Garden. Y ellos nos motivan a decir, miren, no existe un Día Mundial de la Magnolia. Y en Cobán tenemos un lugar en el Parque Nacional Las Victorias. Tenemos un magnoliario que se llama. Hay más de 10 especies de magnolias sembradas ahí. Y que año con año hemos ido sembrando en el contexto del Día Mundial de la Magnolia. Era algo pequeño, que era muy familiar y medios locales lo cubrían. Y este año se conectaron desde Estados Unidos, la Universidad de Guadalajara, el Kew Garden, que es Inglaterra, estaba Sudamérica en Colombia y en Guatemala estábamos en Centroamérica. Entonces, por lo menos este año simultáneamente celebramos el Día Mundial de la Magnolia en América y República Dominicana también se conectó. ¿A qué voy con esto? Son iniciativas de Guatemala que el siguiente año nuestro sueño es que sí sea mundial, que esté Tailandia conectado, que las magnolias en el mundo hay ciertos lugares en donde las conservan. Entonces, Yo creí que no eh, existía magnolias en Guatemala. ajá, y esos y estos son muy ornamentales en otras regiones y aquí hasta tienen un contexto en el mundo maya, o sea, tienen un nombre propio, les dicen Coj, es en quechí. Y entonces eso significa que están más conectadas con nosotros de lo que creemos. Y esos, digamos, son los siguientes planes. Conectar que nuestro conocimiento y nuestras herramientas permitan a Guatemala conectarse con el mundo también. A nivel personal, yo sigo haciendo documentales, como por ejemplo Guardianes de las Orquídeas. Estamos terminando con Fladar Mesoamérica un documental de avispas que producen miel, que a veces pensamos que las Así. avispas son peligrosas y son como malas y tenemos como eso, como a los animales que no son bonitos, los tenemos como en un lado. Y hay dos especies por lo menos de avispas en Guatemala que producen miel. Entonces es un documental que ya está en lo último de producción, que va a salir justamente este año. Y estamos organizando un festival de cine, de cine de conservación y cine que nos conecte con nuestra cultura y la naturaleza. Y se llama Voces de Mesoamérica. Va a ser en noviembre, la primera semana de noviembre, en el Museo Miraflores. Entonces ya tenemos ese spot. Ese es una colaboración entre un equipo de más personas, que era lo que yo te decía, conectamos con, sabemos que sumar y hacer equipo es lo que nos fortalece. Y la idea es que Mesoamérica tenga este festival que nos lleve a conocer lo que hay en la región, pero pues nace en Guatemala para que contemos un poco de lo que hacemos en Guatemala, Ujú. pero que el sueño realmente es que este festival una y nos ponga en el mapa a Mesoamérica, pues en general. Entonces, eso. Y desde Archilarum seguimos trabajando investigaciones. Acabamos de lanzar el libro de oro de la monja blanca, que es un compendio de 35 años de investigaciones enfocados en la monja blanca, desde cómo se nombró flor nacional, por qué, quiénes han sido los actores, los científicos detrás de ella, el arte, que digamos la monja blanca está en la ficha de 50 centavos de Guatemala, por ejemplo. Entonces, eso, comentar un poquito de la ¿Cómo historia. podemos adquirir este libro? Ok, nosotros a través de Archilarum y si no a través de Nueva Acrópolis, Guatemala, ellos son los que trabajaron la parte editorial, entonces ellos también tienen la distribución. Y pues eso es un hito porque es el símbolo menos conocido hasta ese momento, porque no hay, o sea, había mucha información científica, pero este es
como todo en un solo libro. Entonces, para conocer solo una orquídea, imagínense toda la historia que hay. Entonces, y sentirnos orgullosos, como siempre lo decimos, de lo que tenemos en Guatemala. Muchísimas gracias, Javi. Contigo podríamos hablar horas y horas porque tienes datos súper lindos y curiosos. Gracias por aceptar esta invitación y esperamos que ustedes también sigan las redes de Archilarum, que es un ejemplo de divulgación científica muy importante y que, como dice Javier, se inspiren en hacer sus proyectos. Y gracias de nuevo por estar con nosotros en Influencia.